Ok, perfecto. Entonces continuamos la lección 2 desde el apartado que habla sobre los antecedentes históricos del régimen de absorción. ¿Y por qué nos dice el régimen de absorción? Porque actualmente, si vamos a hacer un análisis objetivo del régimen patrimonial, podríamos decir que tenemos, por una parte, el régimen patrimonial que desde el momento que te unís, se absorbe el patrimonio de cada uno y se convierte en una bolsa común, que es el régimen de comunidad gananciales y el de partición diferida. Y por el otro lado es el que se mantiene cada uno con su cada cual, ¿verdad? ¿Y de dónde lo que viene este sistema de, bueno, desde que nos casamos nos unimos todos nuestros patrimonios o dejamos separados? Pues viene del matrimonio que se hacía en el derecho romano, ¿verdad? Y en el derecho romano, especialmente en el principio, ¿verdad? De la civilización, em, se daban los matrimonios, especialmente entre ciudadanos, ¿verdad? Los matrimonios cum manu se llama, ¿sí? Ese tipo de matrimonio implicaba, evidentemente se hacía bajo el presupuesto principal, ¿verdad? Que la mujer era, era de una capacidad menor que el hombre, ¿sí? Entonces, sobre esa base luego tenemos que partir que la concepción de la mujer en aquel entonces era de esa forma, ¿verdad? Eh, en donde la mujer no tenía mucho, ¿cómo se dice? Muchas posibilidades de elegir sobre su destino, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del régimen patrimonial cunmano o de absorción, ¿verdad? Nos referimos a esa idea en el cual se absorben los bienes de uno y se forma un único. Hoy día, ¿verdad? Evidentemente la propiedad de ese patrimonio común se divide en dos o se reconoce dos propietarios. Sin embargo, en la época del derecho romano, todo, o sea, la mujer era, por ejemplo, millonaria o tenía dinero o a su nombre, por decirlo así, pero en realidad el marido era el que adquiría la propiedad de todo lo que le correspondía a la mujer, ¿verdad? O sea, se daba lo que se llama en términos coloquiales el braguetazo, ¿verdad? Entonces, la mujer dejaba de pertenecer a su familia consanguínea y pasaba a ser miembro de la familia del marido. Y de pasar a estar bajo la dependencia de su pater familia, que podía ser o su padre o su abuelo, ¿verdad? Depende un poco de quién estaba vivo, el patriarca, quién era en ese momento. Podría pasar entonces a depender del marido, si él era el pater, del papá de su marido, o sea, de su suegro. Depende quién era el pater, pero pasaba finalmente a un varón de la familia del marido, ¿verdad? Hasta acá me escuchan bien, chicos. Ok, hasta ahora entonces no tenemos problemas de corte. Perfecto. Bueno, dice, con esto, ¿verdad? De pasar a depender, o sea, de tu vida, tu libertad, tu integridad física pasaba de tu papá a tu suegro o tu marido, ¿verdad? O sea, esa era la posición en la que estaba la mujer en aquel entonces, ¿verdad? Además, como si fuera no suficiente perjuicio, todo lo que vos tenías de valor pasaba a formar parte del patrimonio del marido. O sea que si a vos te
Si vos te divorciabas, vos te quedabas sin nada, o sea, nadie te devolvía, ¿sí? La esposa perdía la propiedad de sus bienes, el marido o el pater el marido o el pater de él, ¿verdad? Pasaba a ser el único que administraba y disponía del patrimonio. Por eso es de que el patrimonio de la mujer históricamente se manejaba se manejaba como de su dinero. Y, y créanme, y aunque parezca increíble, ¿verdad? Esa concepción de que lo que gana el hombre es de él, pero de lo que gana la mujer ella tiene que rendir cuentas, todavía persiste. Porque yo atiendo víctimas de violencia en donde muchas, por ejemplo, vienen con ese problema, vienen a consultarme si es cierto lo que le dice su marido de que él tiene que controlar sus gastos o que ella cuando cobra, ella le tiene que entregar su dinero, porque hay hombres que dicen de que él tiene el derecho porque él es el marido, porque antes en el Código Civil, ¿verdad? Hace imagínense que hasta 1992, eh, el marido tenía que darle permiso a la esposa si quería ir a trabajar. O sea, hasta hace poquito era así. Entonces, esa cultura de que lo que vos ganás es mío y de lo que y que vos luego no ganás nada, o sea, lo que ganás es mío y no tuyo, ¿verdad? Y vos me tenés que rendir cuentas, aún persiste. ¿Por qué? Por los cambios generacionales, pues se tienen que dar en la mentalidad, ¿verdad? O sea que por más que nuestra ley haya cambiado, todavía está esa conciencia metida en la conciencia, en el chip, ¿verdad? De que la cosa de la mujer pertenece al hombre. Entonces, aún que ustedes no lo crean, es que se acercan muy tímidamente y con mucha vergüenza a preguntar si efectivamente el dinero que ganan son de ellas. ¿Por qué? Porque persiste aún este cambio, o sea, perdón, esta mentalidad que precisa de un cambio generacional. Y se estiman que los cambios generacionales se dan en una población una vez, o sea, la renovación de los cambios generacionales se da con la renovación de generaciones, es decir, cada 30 años más o menos, ¿verdad? Entonces tiene que pasar como 30 años más o menos para que se consolide esta nueva idea de que cada uno es igual de realizar actividades económicas, ¿verdad? Para hacerlo. Chicos, ¿me escuchan? Porque vi que se desconectó supuestamente aquí, no sé si a mí nomás me salió Ok, entonces no se perdieron mucho la idea. Ya me entendieron ya, ¿verdad? Bueno, entonces, em, posteriormente, a lo largo de lo que sería la historia de Roma, ¿verdad? Este matrimonio con Manu, ¿verdad? Se comenzó a hacer cada vez más innecesario por el hecho de que empezó a crecer la cantidad de personas y había muy pocos ciudadanos, porque el matrimonio cumano lo hacían los ciudadanos, o sea, los ciudadanos romanos eran los que podían casarse, ¿verdad? ¿Verdad? Y posteriormente, este matrimonio cumano que cayó más o menos en desuso al final de la República, lo que dio lugar a una nueva forma de matrimonio que ya venía siendo también utilizada, que era el matrimonio cinemano, en la cual la mujer
permanecía bajo la tutela de su padre, ¿verdad? Porque recuerden que la mujer tenía tutela perpetua, ¿verdad? La mujer nunca alcanzaba la mayoría de edad, siempre se le consideraba como una criatura, ¿verdad? Y necesitaba un tutor para cualquier acto cierto que podía hacer actos de administración, es decir, ir a comprarse vestidos, ir a comprarse zapatos, ir a hacerse cuestiones así, ¿verdad? Ir a comprar cosas del mercado, pero él ya no podía disponer de sus bienes, o sea, si él ya iba a vender algo y su tutor no quería, no se vendía. O para recibir, y recibía también herencias, ¿verdad? Y en caso de producirse el divorcio, la dote, que era una parte, una porción del patrimonio que se entregaba en vista como una contribución de la familia de la mujer de la familia, ¿verdad? Eh, para armar o constituir el hogar, ¿verdad? No quedaría solamente para el marido. Lo que sí ocurría cuando vos te casabas por el matrimonio cum manu, en donde además de quedarse con tus bienes, se quedaba la dote, que era la plata que ponía alguien, algún familiar o el pater o algún familiar de la novia, ¿verdad? En modo de contribuir para armar la casa, básicamente. Era para sufragar los gastos de la casa, comprar los muebles, qué sé yo, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Entonces, ese era el inicio o de dónde salió, ¿verdad? Esta idea de comunidad de bienes o de separación de bienes. Piden en nuestro material, ¿verdad? Hablar sobre el régimen de unidad de bienes, ¿verdad? Que es básicamente lo que ocurría con el matrimonio con Manu, ¿verdad? Que los bienes de la mujer pasaban a cargo del marido. La diferencia está en que en el tiempo de la disolución se debe entregar a la mujer o sus herederos todo cuanto ella pudo haber aportado en el matrimonio, y esto fue un régimen matrimonial vigente en muchos países, ¿verdad? Del hecho de que los bienes de la mujer pasaban a cargo del marido, y luego si es que se divorciaban, pues él tenía que devolver otra vez todo cuanto ella pudo haber aportado. Y sigue siendo derecho en otros países, especialmente en los de Oriente, ¿verdad? También está el régimen dotal. La palabra dote se utiliza con dos acepciones, ¿verdad? Una que entiende por dote todos los bienes aportados por cualquiera de los cónyuges al matrimonio o por sus progenitores que quedan bajo la administración del matrimonio, ¿verdad? Y el régimen dotal básicamente es aquel en el cual a un matrimonio que se va a formar se debe hacer una entrega de una suma de dinero tradicionalmente a modo de constituir o sufragar los gastos del hogar. Los matrimonios árabes, por ejemplo, siguen utilizando este sistema en donde, aparte del regalo que hace el novio, se tiene que prever el tema de la paga, ¿verdad? A la familia, pero en este caso lo que se paga, o sea, se le da dinero a la familia de la mujer, supuestamente, ¿verdad? Para que compre todos los ajuares. Después tenemos otro régimen de comunidad de bienes, de la comunidad de bienes, que es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Donde hay una masa de bienes le decimos conjuntos y no lo que quiere decir en derecho, ¿verdad? Que pertenece a ambos cónyuges y que al tiempo de la disolución se debe repartir entre ellos o con los herederos en el caso de que haya la muerte de uno de ellos. Y esto quiero hacer una salvedad. Hace no mucho, no sé, cuestión de, no sé qué era, habrá sido en diciembre o que no recuerdo muy bien, se fue una chica que me dijo que sus papás se iban a divorciar y que ella quería saber eh, qué, o sea, qué parte o qué derecho ella tiene a los bienes de los esposos. Yo me quedé así, ¿qué? O sea, ella les quería pelear a sus papás
los bienes matrimoniales. Y yo, entonces, eh, claro que traté de no espantarme porque se me hizo que los padres todavía estaban vivos. Y ahí le pregunté yo, ¿verdad? ¿Tus padres están vivos? Sí, están vivos. Y mi mamá se quiere quedar con la casa de tal cosa y mi papá con la casa de tal cosa y a mí no me quieren dar nada, ¿verdad? Y yo me quedé mirándole así. Y después traté de la forma más amable posible explicarle que en la disolución de un matrimonio, los hijos no tienen derecho a reclamar o no tienen parte importante, salvo de que el matrimonio ya no exista por la muerte de uno de ellos, ¿verdad? Y ella se quedó bastante sorprendida porque ella estaba convencida de que ella tenía derecho en el juicio de divorcio de sus padres. ¿Verdad? Le estoy hablando de una chica de más o menos 25 o 27 años, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y estoy segura que habrá ido a consultar con otro abogado con respecto a eso. Pero sí, hago esta salvedad porque les puede tocar personas que estén convencidas de que pueden ir a reclamar a sus padres parte de los bienes patrimoniales y no es así. El tema de la comunidad de bienes es para los cónyuges y si muere alguno de ellos es donde los herederos entran a reclamar la parte que le correspondía a su padre o su madre fallecida. Eso es lo que suele ocurrir. Y bueno, ella mezcló todo, creó un nuevo régimen ahí legal y ella me vino así con en modo de yo soy abogada luego y que no sé qué, algo así más o menos. Y viste que la ley luego es fácil de conocer, entonces yo sé luego que tengo ese derecho, algo así lo me vino a decir, yo me quedé así en el aire, ¿verdad? Por la forma en que ella se manifestaba. Bueno, según ella iba a ir a intervenir en el juicio de divorcio de sus padres. Entonces, esto les comparto a modo que ustedes sepan de que los hijos no tienen ningún derecho en el juicio de disolución de bienes de sus padres, salvo que alguno de ellos se haya muerto y entonces en su representación es que ellos pueden ir a solicitar lo que le correspondía a, su, a sus padres dentro del matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿queda claro eso, chicos? Ok, perfecto. Después tenemos otro régimen, que es el régimen de separación de bienes, que este también es un régimen incluido dentro de nuestro sistema legal, en donde cada cónyuge es dueño de lo que compra. O sea, vos te casás, pero evidentemente tenés que desconsignar que vos querés seguir manteniendo la propiedad de todo lo que se compra, que cada uno se quede con lo que compra, ¿verdad? De los bienes, y no solamente de los bienes que tenía antes del matrimonio, sino también lo que se adquiere después. Entonces, en este caso no existen bienes comunes o gananciales sobre los cuales puedan tener los cónyuges ningún tipo de derecho o reclamación, ¿verdad? Pero esto tiene que ser dicho en el acto matrimonial de que lo que se quiere es tener el régimen de separación de bienes. Y algo que me olvidé de decirles ayer, les había advertido del espejismo que es de seguridad que brinda la separación de bienes para ciertos casos de matrimonio, ¿verdad? Que ya les había hablado, por ejemplo, de que de una mujer que después ella se queda al cuidado de la casa y termina ella dependiendo económicamente de él y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí es recomendable hacer el régimen de separación de bienes, y esto ya le dejo patente, en el caso de que alguno de los cónyuges, por ejemplo, se dedique al comercio. Mucha gente con este tema de la pandemia, por ejemplo, a
muchas personas les dejó descolocado este tema del hecho de tener que frenar todo, ¿verdad? Por más de un mes. Muchos comercios se fueron incluso a la quiebra teniendo en cuenta eso. Imagínense de que todos los bienes estén en comunidad de bienes y que ambos sean comerciantes. O imagínense de que uno sea comerciante de gran envergadura, por decirlo así. Evidentemente envergadura por la cantidad de deudas me refiero, ¿verdad? Y tengan bienes como casa o vehículos a su nombre y quedan en cesación y ya no les es posible reincorporarse económicamente o recuperarse. Esas personas, por ejemplo, ponen en peligro la estabilidad de toda la familia. Pueden quedar incluso sin la casa familiar, sin el auto familiar. Entonces, en ese caso, cuando uno de los dos va a ser comerciante o se va a dedicar a actividades de comercio o va a contraer una deuda muy grande, es necesario y la otra persona no está incluida o incluso puede estar trabajando también en el mismo negocio, pero sería importante que hagan la separación de bienes de manera a que cuando, si es que ocurre una situación como esta de la pandemia, de la cuarentena, de que todo se cierra y el negocio no va, entonces las deudas que tenga esa persona no afecte el patrimonio personal o de la familia. Entonces, bueno, si es que, por ejemplo, cae en quiebra o cesación de pago o se le demanda a uno, pero como la casa familiar está a nombre, por ejemplo, de la señora y la señora evidentemente no firmó ningún pagaré, ningún contrato y que no sé qué, bueno, tal vez va a quedar muerto civilmente el esposo, pero por lo menos la casa de la familia se salvó, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, quiero que tengan muy presente de que los tres regímenes patrimoniales que tenemos nosotros en la ley son efectivos cuando son aplicados adecuadamente, ¿verdad? Es lo mismo que vos tenés tos y le querés tomar un antifebril para curar tu tos, ¿verdad? Vos tenés que utilizar el remedio adecuado para el problema. Y es lo que ocurre y es muy común hoy día, ¿verdad? De casos en el cual una persona se casa con separación de bienes, luego esa persona pasa a depender económicamente de uno, ¿verdad? Y ese otro va comprando cosas y finalmente termina siendo que ella no tiene nada y él tiene todo a su nombre, ¿verdad? Entonces eso es muy importante tener presente, ¿verdad? Al momento de aconsejar a las personas, ¿verdad? E ir adaptando el régimen más adecuado de acuerdo a la forma en que se va a llevar el hogar, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que tener en cuenta para poder aconsejar, ¿verdad? Entonces, yo desaconsejo absolutamente aquello. Yo sé que hay profesionales que tienen como una bandera separación de bienes como la cosa más segura posible. Para mí no es así. Para mí las personas, por ejemplo, que se tienen que quedar en la casa o la persona que va a poner trabajo se queda desamparada versus la persona que sí puede generar recursos económicos extras, ¿verdad? Entonces, para mí hay que evaluar cada caso de acuerdo a eso, establecer cuál es el régimen patrimonial que va con la forma de gestión del hogar. Hasta acá estamos bien, chicos. ¿Me escuchan? Acá vi que escribieron. Hola Justina, bienvenida. Ya te orientaron sobre dónde estamos. Ok, bueno, y acá está el régimen de partición diferida, que se haya concebido fundamentalmente para paliar y compensar los efectos del régimen de separación en cuanto a los cónyuges económicamente más débiles.
Pero este es el problema, vos, para poder hacer la compensación de este efecto de la separación, tenés que establecer que el régimen va a ser de partición diferida. No existen bienes gananciales, cada cónyuge conserva para sí la propiedad de lo aportado en el matrimonio, como así también lo adquiere. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el régimen de partición diferida? Bueno, vos te casás y vos decís, bueno, yo quiero que sea con el régimen de partición diferida. Entonces, cada uno va acumulando, bueno, yo me casé después de un año, yo compré el departamento, después él compró la estancia, después yo compré, no sé qué me puedo comprar, una casa de campo en San Bernardino. Y después a los 15 años de matrimonio tuvimos la crisis de los 15. ¿Verdad? La crisis de los 15, yo me encontré al amor de mi vida y me quiero separar. Bueno, entonces, en ese caso de la disolución, ¿verdad? De la partición diferida, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a dividir, ¿verdad? Eso, bueno, yo me fui comprando ciertas cosas y él se fue comprando ciertas cosas. Se va a hacer un inventario de las cosas que se compraron desde que nos casamos hasta que nos divorciamos y se va a ver si él, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo acumulé, de lo que yo compré, acumulé, ejemplo, 100 millones. Y él, de lo que él compró o de lo que él invirtió, solamente acumuló 50. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer de que esos 100 que yo acumulé, se va a considerar de que 50, ¿verdad? Se me va a equiparar a él, o sea, se me va a decir, bueno, él tuvo 50, vos tenés 50, y de ese 50 que es el margen, vamos a dividir 25 y 25. Entonces, los dos salen del matrimonio teniendo 75. No sé si me explico. ¿Me entendieron, chicos? Ay, qué pena que no puedo mostrarles en dibujos. Yo siempre suelo hacer dibujos para entender. Bueno, voy a volver otra vez a recapitular a ver si entendimos todos. Rosalía dice, ¿verdad? Solo que parece que es igual a la comunidad de bienes. Sí, sí, Rosalía. En esencia lo que se busca es una salida equitativa. Por eso es que tenemos tres sistemas. Tenemos un sistema de separación total, un sistema de comunidad de gananciales y un sistema de partición diferida, en donde en la esencia es del sistema de comunidad de gananciales y de partición diferida, y esto agréguenlo como semejanzas, es de la partición equitativa del matrimonio a disolver. O sea, se va a dividir esa torta que los dos salgan del matrimonio 50 y 50. ¿Se entiende? Y básicamente, dice Ana María, ¿verdad? Entonces sería como que todo lo que se adquirió o se tiene en el matrimonio se termina dividiendo en partes. La verdad es que no es que se adquirieron todo en el matrimonio, es de lo que yo he adquirido de manera a título personal y de lo que él ha adquirido a título personal, se suma como un todo y se divide de forma que los dos salgamos de forma equitativa de ese matrimonio.
Entonces, si yo hice 100 y él hizo 50 durante nuestros 15 años de matrimonio, entonces se va a considerar que yo hice también. Como él tiene 50, se va a considerar que yo hice 50. Y se le va a considerar que en esos 50 que extra que yo tengo, él contribuyó 25%. O sea, que él contribuyó en parte igual y entonces yo me quedo con 75 y él se queda con 75. Y entonces todos nos vamos felices y contentos, ¿verdad? Y es en un régimen, básicamente es un régimen de comunidad gananciales, pero en realidad el acto jurídico de compras que hacen cada uno se hace a título personal. O sea, la casa, ¿qué era que yo compré? La casa de Samber y un departamento, yo me lo tengo a mi nombre. ¿Sí? Entonces, evidentemente, en ese caso, no podemos decir de todo lo que se compró en el matrimonio, porque perfectamente pude haber sido yo la que hizo las compras. Y realmente les diré de que, al menos en los casos en los que yo he intervenido, en donde hay, por lo general, la mujer siempre termina invirtiendo. No digo en todos los casos, porque he visto también inversiones en donde el hombre puso todo prácticamente. Em, pero hay otros casos en donde la mujer es la que compra los electrodomésticos, la mujer es la que pagó el terreno, la mujer es la que hizo préstamo para los materiales y finalmente es la mujer la que hizo más adquisiciones a título propio que lo que hizo el hombre. Entonces, podría llegar a ser incluso injusto para ciertos casos este sistema. Pero así nomás luego va a ser 50 y 50, ¿verdad? De la mitad de la torta. No sé si confundí más o aclaré más de lo que dije. A ver, díganme un poco, chicos. Exactamente así como dice Janice. Janice lo entendió. No sé, Irma, ¿pude ser un poco más clara o te pareció confuso todavía la explicación? Rosalía pregunta, ¿y en el caso de bienes gananciales es igual o hay alguna diferencia? Lo que pasa es de que se considera que en la partición diferida, bueno, si vos, por ejemplo, pones, vos sos del régimen de partición diferida, vos te manejás como si fueras un soltero, en el sentido de que vos podés firmar préstamos y demás. En un caso de bienes gananciales, vos no podés contraer deuda sin la firma de tu cónyuge. Evidentemente, en las compras que vos hagas, por ejemplo, vos vas a comprar una casa, sí o sí tiene que firmar también tu cónyuge y tiene que decir que se hace con su conformidad. O sea, no es lo mismo en el manejo de las transacciones, de los actos jurídicos que se hacen. Por eso que el régimen de gananciales hasta como tipo molesta un poco más en el sentido de que vos tenés que llevarle tipo, bueno, vos querés, ya me pasó, tenía una usuaria que quería comprarse una camioneta. Ese era su sueño, le encantaba, o sea, era esa camioneta que quería comprarse. Y él le dijo, no, porque vos vas a tener un auto más lindo que yo, ¿verdad? Entonces él se negaba, imagínate que ella iba a pagar con su plata, ella ganaba súper bien, ella era una odontóloga que tenía un máster en el exterior de una familia bastante pudiente, o sea, ella era económicamente, ella era, tenía su propia independencia, por decirlo así, pero
él asumía total control. Y encima él era abogado, por lo tanto, lo le tenía así todo, él tenía el conocimiento, entonces le tenía así totalmente nublada, ¿verdad? Y ella quería tanto esa camioneta que tuvo que hacer ella la separación de bienes. O sea, fue una pelea para ellos. Tuvo que hacer la separación de bienes para que ella pueda comprarse la camioneta que ella tanto quería y pagarse la camioneta que tanto quería, porque él le dijo que él no le iba a firmar la escritura de transferencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían bienes gananciales. No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, ese pues es el problema del régimen de bienes gananciales. Significa que juntos todos los actos, tanto de contraer deudas como de comprar cosas que son especialmente bienes registrables, ¿verdad? Necesita sí o sí la partición de uno. Sin embargo, en el de partición diferida, vos perfectamente vos podés ir a comprarte la camioneta, podés ir a hacer, comprarte el departamento, podés ir a hacer todo, ¿verdad? Porque al final, si es que, ¿verdad? Se separan, si es que se separan, al final se va a hacer esa repartija, esa suma resta, ¿verdad? De manera a saber cuánto le correspondería o cuánto es el aporte virtual que hace el otro cónyuge y se equiparan los patrimonios de los dos. A ver un poco. Rosalía, ya respondí. La parte que explicaste de dónde sacaron ese 50, lo que no entendí, profe. Suponte, Irma, de que yo tengo 100, ¿verdad? Y mi marido tiene 50. Ponele, vamos a utilizar billetes. 100 y él tiene 50.000 guaraníes, ¿verdad? Lo que se hace con el régimen de partición, si nosotros nos vamos a divorciar, es equiparar nuestros patrimonios. Primero, básicamente el juez mira, ella tiene 100.000 y él tiene 50.000, entonces el juez dice, yo lo que voy a considerar es que ambos tienen 50 y 50. Y de ese excedente de 50.000 que tiene Karen, entonces vamos a partir 25 y 25 y ese 25 le doy a Karen y otro 25 le voy a dar a él. Entonces me quita a mí parte de mi patrimonio para darle a él y equiparar. Y entonces los dos nos vamos con 75 y 75. ¿Se entiende? Y ahí es donde se queda. Cada uno con un 50 y 50, como dice Diego. Rosalía, eso es interesante, bien, ahí quedó claro. No sé exactamente a qué te habrías referido, Rosalía, pero me alegra. Diego dice, por eso es importante conocerse con tu pareja del primer día. Es justamente eso lo que yo recalco. Y no es solamente, no sé si conocerse bien, Diego, es la palabra, porque lo que pasa es que, em, porque yo la verdad pienso de que uno nunca se le conoce a la otra persona, pero por lo menos hablar claro sobre temas de plata. O sea, ¿cómo lo que nos vamos a manejar? Che, mira, si vamos a tener hijos, yo me voy a quedar en la casa o vos te vas a quedar en la casa, o cómo es lo que vamos a hacer, porque y ese tipo de cosas ya empezar a hablar desde siempre, o sea, yo creo lo que el compromiso debe dárselo desde el día uno y evidentemente el hablar de temas importantes es indispensable. Y básicamente es lo que dice Janice. Puede ser, ¿verdad? El de dividir cientos, bueno, se suma lo que yo tengo, lo que él tiene y se divide en dos puntos. Y Rosalía dice, no se le molesta al otro cuando hay que hacer préstamo. Ok, eso es lo que te quedó claro. Me dice Justina. Justina nos plantea un caso muy interesante. Profe, ponele si construyó una propiedad en uno de los mis suelos. Uy, eso es otro asunto.
El terreno es de la suegra, pero juntos construyen. Sí, ¿y cuál es tu pregunta ahí, Justina? Ya me planteaste el problema y realmente ese es un gran problema. Ah, o sea, si ellos se quieren separar y básicamente le iba a poner, si acá esto tenía un emoticón, le iba a ponerle hule, ¿verdad? Básicamente esa idea engloba lo que pasa con ellos, porque ninguno de los dos puede, por ejemplo, eso señalar como un bien, ¿verdad? En el divorcio. ¿Por qué? Y les explico por qué. Yo también me quiero reír cuando veo su jajaja. Bueno, les explico por qué, chicos. Se pierde, básicamente se pierde y les digo por qué. La suegra se hizo el negocio ahí, les digo. Yo quiero ser la suegra así, que construyan en mi terreno. ¿Por qué? Porque el principio que rige en materia de inmuebles es que todo lo accesorio siga la suerte de, el principal. Entonces, ¿qué es lo principal acá? Es el terreno, es la tierra. Y lo accesorio sería lo que se planta o se construye o se edifica dentro de la propiedad. Entonces, en este caso, ¿de quién? O sea, formalmente la casa es de quien es el dueño, el terreno. Y si el terreno está a nombre de la suegra, lo que se construyó ahí fueron mejoras. Suponte que lo que se podría ocurrir hacer en el caso de que, mira que eso tiene que reunirse a ti, tipo, se tienen que alinear todos los astros para tener, ¿verdad? Tiene que tenerse factura de los materiales a nombre de los esposos, ¿verdad? Factura de los materiales que se utilizaron para la construcción, que tiene que coincidir con el presupuesto utilizado, o sea, la cantidad, así como hacen las empresas constructoras. O sea, vos tenés que tener tu plano, tenés que tener la lista de documentos en la cual dice se utilizó tantas bolsas de cemento y tenés que tener la factura que acredite que esa cantidad de cemento se utilizó en la construcción. Tenés que tener el contrato de prestación de servicios de que de que le contrataste a los albañiles o a una empresa constructora para hacer eso. O sea, tenés que tener todas las documentales para probar de que vos construiste cada centímetro de esa casa. Esa mejora encima se va a tener que valorar qué parte de esa mejora es útil y qué parte de esa mejora es suntuosa. Entonces, solamente vas a poder cobrar la parte de la mejora que es útil o que agregó un valor agregado a la propiedad, porque lo que se busca es que esa persona no tenga un enriquecimiento indebido. Pero si vos de motus propio te fuiste a construir una fuente ornamental en la casa de tu suegra, ¿verdad? Se puede considerar que vos hiciste un acto de donación, de caridad, ¿se entiende? Entonces, esa es la regla para derecho, ¿verdad? Y en este caso, los esposos que se van a divorciar, lo que podría es demandarle a la suegra para que le pague las mejoras útiles y ese pago de mejoras útiles dividirlo en 50 y 50. Eso en el caso de que se reúnan todos los requisitos para llevar adelante un juicio de reembolso de mejoras. Yanice, que astuta la suegra. El negocio se hizo, el negocio. A ver, dice María, una consulta, profe. Si tu pareja está casado, pero nunca se divorció y tiene otra pareja y compra un terreno y pone a su nombre y de su nueva cónyuge, igual tiene derecho la esposa, igual si se compró después de su separación.
Bueno, en el caso de María vamos a clarificar ciertas cuestiones a modo de tener, justamente va con la lección 3, así que por eso vamos a hacer ya la unión. Bueno, si la persona está casada con otra, el matrimonio subsiste, por lo tanto, el régimen, entiendo que tienen régimen de gananciales, ¿verdad? Entonces, el régimen de gananciales persiste. Entonces, lo que compre la esposa que se separó pero no se divorció o el esposo que se separó y no se divorció, pues sigue acumulándose en la bolsa común. Y dice acá que compraron, o al menos en la casuística que ella nos dice que el esposo se fue, ya formó su nueva pareja y con esta nueva pareja compraron un terreno y pusieron a nombre del marido y de su nueva pareja, ¿verdad? Entonces, dice, igual tiene derecho la esposa, igual si se compró después de la separación, lo que se va a hacer en el caso que se haga el juicio de divorcio es incluir esa compra que él hizo, ¿verdad? Y se va a considerar, suponte que el terreno vale 50 millones. Entonces lo que se va a incluir dentro de él, se le va a sumar 25 millones, porque 50 vale el terreno, ¿eh? 25 millones se le va a sumar a la valorización de todos los bienes, a la evaluación de todos los bienes que juntos se compraron durante el matrimonio. Por eso que es muy importante, o sea, finalmente si por ejemplo el tipo se muere, y acá ya les cambio la casuística, imagínense que en esta casuística falleció el marido en la sucesión, ¿verdad? Para la transmisión de los derechos, ese terreno va a entrar en la sucesión y la esposa le va a heredar al marido difunto y va a terminar siendo copropietaria de ese terreno. Si es que no venden, va a ser copropietaria de ese terreno con la amante. Así, telenovela mexicana se va a convertir ahí en la sucesión, ¿verdad? Y la nueva pareja no va a tener ningún derecho sobre los bienes propios de él, ni los bienes de soltero, ni sobre la parte de bienes de casado que le corresponderían dentro del matrimonio. Los únicos que podrían heredarle a este señor serían la esposa y los hijos. O sea, esta nueva chica, pobrecita, ¿verdad? No va a poder reclamar absolutamente nada. No sé si quedó claro lo de María Antonella. Ojo con ese caso, ¿eh? Creo que ya les había advertido, pero ella nos planteó una situación más, incluso más complicada. Entonces, ojo con ese caso. Tengan mucho cuidado. Irma nos comparte. Sí, María, pasa ya nomás, mi querida, y todos los otros vienen y a partir de ahora todas las facturas a tu nombre, ¿eh? Todas las facturas a tu nombre y si tienen hijos en común, haceme un acuerdo de prestación de alimentos y homologame en el juzgado de la niñez y la adolescencia, ¿eh? Y crea una cuenta del banco del BNF y que se le descuente de su salario. Todo bien con que vivan juntos y todas esas cosas. Todo el amor del mundo, pero bien claritas las cuentas, ¿eh? Bueno, Irma nos dice, conozco un caso que la mamá se fue y construyó en el terreno de una hija y los otros hijos se enojaron todo con ella y con la hermana que es la dueña del terreno. Acá, en el caso de Irma, ponen justamente en evidencia una práctica también que ocurre, ¿verdad? Lo que pasa y el motivo por el cual los herederos tienen para enojarse es que básicamente lo que se hizo fue eh,
todo lo que sería una herencia para los hijos que tenían. O sea, imagínense una torta. Hay una torta. La única torta se construyó en el terreno de la hija. Y recuerden que lo accesorio siga la suerte de lo principal y en este caso lo accesorio es la casa, es decir, la casa le pertenece a la hija y si es que se muere la mamá, esa casa no van a poder partir los hijos y recibir las herencias. Entonces, ahí se crea también otra bolsa de gato antes de siquiera comenzar. Gladys nos dice, en el caso de una pareja que están viviendo ya casi 10 años juntos sin casarse, el terreno está a nombre de la mujer y, y él fue el que construyó, fue el hombre. Y con la separación, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, habría que preguntar, Gladys, si ninguno de los dos tiene ningún impedimento para casarse. Si ninguno de los dos tienen un impedimento para casarse, se configura lo que se llama concubinato. Pueden hacer incluso el reconocimiento de matrimonio aparente o ir al registro civil y decir, nosotros estamos hace 10 años juntos y queremos que se quede todo bien claro, bien en concreto, ¿verdad? De que somos una familia, que somos una pareja y entonces se valida esa unión de los 10 años y van a tener el régimen de gananciales y si se separan van a terminar siendo 50 y 50. Pero incluso en el caso de que ellos se separaran sin hacer ningún trámite antes, alguno de los dos puede demandar el reconocimiento de matrimonio aparente y tendrían perfecto reconocimiento sus derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque si ambos no lo tuviesen, el impedimento dice que concubinato se va a considerar con 4 años de convivencia o el nacimiento del primer hijo. Y por lo general el primer hijo, o sea, por lo general uno se concubina porque ya vienen a robar, ¿verdad? Entonces en ese caso, si empiezan a vivir juntos, entonces hay concubinato y a partir de ese momento empieza a regir la comunidad de gananciales. Ana María pregunta, profe, si tienen todos los requisitos para obtener lo que les pertenece a las mejoras. ¿Cómo hacen los suegros para darle lo que le corresponde? Se evalúan. Dice, digamos que no tienen efectivo para darle como hacen los suegros en esa situación. Y bueno, ellos pueden hipotecar esa propiedad. Se evalúa, evidentemente un perito tasador te tiene que decir cuánto es lo que vale esa propiedad. Ellos pueden hacer un préstamo y pagarles el costo y hacer un préstamo hipotecario sobre su inmueble. Y de esa forma podrían pagarle el efectivo que le corresponde. Eh, María dice, perfecto, voy a tener que pasar antes a mi nombre la casa. Voy a aprovechar para poner todo a nombre de mi hija. Ahí permitime hacerte una recomendación, María. El tema de poner a nombre de los hijos. Y les voy a contar un caso, así la que tiene anécdota por cada situación. Bueno, me viene una usuaria que primero me viene para poder quitar a su marido de la casa. Bueno, me viene, creo que fue eso en febrero del 2018 más o menos. Me viene y bueno, le hacemos todas las medidas de protección, le quitamos al señor y se hizo el proceso de divorcio, se liberó de eso. Viene ella espléndida otra vez, ¿verdad? A contarnos que salió todo su divorcio, todo genial. Bueno, ella se liberó de esa piedra. Y después hablando, esa vez que me visitó, me dice, y vos sabés que llegamos al acuerdo que la casa se va a quedar a nombre de los chicos. Yo le dije, ¿qué? ¿Verdad? Bueno, lo que sí que el nombre de los chicos son 3 mayores de edad encima. Bueno, entonces para ellos, para no dividirse, o sea, para no pelearse por la casa, lo que ellos hicieron, solución salomónica, es poner a la casa a nombre de los 3 hijos. Bueno, ¿qué pasó? Lo que sí que empezaron a haber problemas de convivencia entre los hijos y ella ya.
Luego me viene a principio de, no creo que finales del año pasado más o menos, me viene otra vez toda espaturrada, me dice, doctora, tengo problemas de convivencia con mis hijos y quiero sacarles de la casa. O sea, finalmente la solución le dio más problemas. ¿Por qué? Porque en realidad la casa le correspondía a ella. O entre ellos se tenían que, bueno, ella tenía posibilidades para sacar un préstamo y pagarle a él su parte, pero ella no quería hacer eso, ¿verdad? Entonces ella creyó que iba a solucionar su problema pasándole a nombre de los hijos. Lo único que hizo fue generar otro problema más y encima los hijos otra vez le querían sacar a ella de la casa porque le decían, esta casa es nuestra. O sea, tener mucho cuidado con eso. Si vos vas a pasar a nombre de tu hija, pedí que en la escritura pública se establezca una cláusula de renta vitalicia que básicamente se establece de que ella no te pueda en su vida, mientras que vos vivas, ella no te puede quitar patitas para la calle. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta ahora que no sea que tu solución se vuelva el problema, porque nosotros podemos criar con mucho amor y eso yo le miro a mi hijo, yo le amo muchísimo y le trato con mucho amor, pero yo no sé si él va a ser el día de mañana el que me dé garrotazos. O sea, finalmente no sabemos ni a quién criamos. O sea, yo voy a tratar de que sea un hombre de derecho y hecho derecho, pero finalmente es mi hijo es del mundo desde el momento que él salió de la pancita. Y así es. Hay cosas que yo no puedo controlar. Eso es así un tip aparte, ¿verdad? Después dice Gladys, dice, el hombre sigue casado con otra. Perdón, no terminé mi pregunta. Ah, en el caso de que puso Gladys, hijo, y Gladys, yo recomendaría que empiecen a hablar con el tema de, eh, bueno, el terreno está en nombre de la mujer, dice. Y el que construyó fue el hombre. Y bueno, él podría demandar las mejoras, pero ya te darás cuenta que tiene que reunir un montón de requisitos, ¿verdad? Para poder pedirle a ella las mejoras por la casa, porque el terreno pues está a nombre de la mujer, ¿verdad? Y sigue la suerte del principal, la casa le pertenece a la mujer y no al hombre. Las mejoras que él introdujo, lo que se puede mandar. A ver un poco. Ahí creo que yo contesté completamente la pregunta de Gladys. Y en este caso, que le estoy diciendo de los 10 años, no corre el tema de reconocimiento de matrimonio aparente, ¿eh? Porque no hay concubinato. Porque si uno está casado y el otro está soltero, no hay concubinato. Dice María, es que él no me quiere dar la casa, solo me quiere a mí, solo a mí quiere que le dé a mi hija, solo a ella le quiere dar. Eso es lo que yo le digo a él, que la casa se va a quedar para ella cuando no esté más, pero no quiere. Por eso lo que tengo miedo es que se muera antes y que se quede la señora con la casa que tanto nos costó construir. Yo he visto un caso así, así que es mejor que hagas esos trámites, le saques de su cabeza en todo caso, ¿verdad? Y pongas la cláusula de renta vitalicia de que ella no te puede sacar, que ella no te pueda sacar de la casa mientras vivas, ¿sí? Eso sería la solución, porque yo entiendo que muchas cosas quedan otra vez a voluntad de él, ¿verdad? Entonces eso sería muy, muy bueno que hagan. ¿Cómo vamos hasta acá, chicas? ¿Cómo vamos hasta acá? Gracias María por compartirnos tu vivencia, porque entonces así, viste que esta materia es para la vida, entonces nos compartiste una experiencia real para que
para que se pueda ver cómo podemos solucionar problemas reales, porque finalmente eso es lo que busca el derecho y eso es lo que tenemos que hacer en Rosalía pregunta, profe, ¿y si la criatura es menor igual de edad, igual se puede poner a nombre de la criatura? Sí, querida Rosalía, se puede, los niños, e incluso desde el momento de que viene un bebé, por ejemplo, se puede poner, se pone a nombre la casa, ¿verdad? Se pone a nombre de María Magdalena Benítez González por nacer aproximadamente para tal fecha. O sea, perfectamente, incluso ella desde la pancita, los bebés ya pueden ser dueños de cosas. Creo que contesté ya también la pregunta de Rosy. Bueno, si no hay preguntas, vamos a iniciar entonces lo que sería la unidad 3, que más o menos ya comenzamos, ¿verdad? Estábamos hablando sobre las separaciones, ¿verdad? Bueno, es importante entrar a hablar sobre la disolución de la comunidad conyugal. Cuando hablamos de la disolución de la comunidad conyugal, tenemos varias casuísticas que se pueden dar. Uno puede ser por la muerte, evidentemente. Recuerden que hasta que la muerte nos separe, pues es el matrimonio, ¿eh? Entonces, con la muerte, evidentemente, ya no hay matrimonio y evidentemente ya no hay comunidad de bienes también. Entonces, la parte que le correspondería al marido pasa a sus herederos comunes, se convierte como en una torta, ¿verdad? Y pasa a los herederos comunes, ¿verdad? Después, la declaración, no es la declaración jurada, disculpen chicos, es que este material lo hice así tipo a las alocadas. No es declaración jurada de muerte, es declaración judicial de muerte. Así que corríjanlo por favor y las disculpas del caso, ¿verdad? Se refiere a la declaración judicial de muerte que ya vimos justamente el mes anterior. Después, por la presunción de fallecimiento, que ustedes ya saben, ¿verdad? Después también se da la disolución en el caso de nulidad matrimonio. El divorcio y la separación judicial de los cuerpos. También entonces se da en esos casos la disolución de la comunidad conyugal. Creo que por el tema de la muerte no hay demasiado misterio, ¿verdad? O sea, evidentemente como ya se murió, hay que iniciar el proceso de sucesión. Evidentemente tenemos que hacer primero la repartija, bueno, de lo que era de él, de lo que era mío, y bueno, y se parte lo que era de él, ¿verdad? Porque finalmente para eso está la sucesión. Entonces el fallecimiento, uno de los cónyuges, como disuelve el matrimonio, también, ¿verdad? Para que el otro pueda pues o contraer nuevas nupcias o simplemente disponer de lo suyo y pasar a los herederos lo que le corresponde, ¿verdad? Otra cosa también que no está incluida acá, por, disculpen por lo, ¿cómo se dice? Lo desordenada, es la voluntad de las partes, por voluntad, porque vos podés estar casado por comunidad de bienes y hacer el procedimiento de disolución de la comunidad conyugal, ¿verdad? Podés hacerlo como un juicio, por ejemplo, y se da muy común cuando, por ejemplo, uno de ellos se va a dedicar a la venta o al comercio, entonces se hace la disolución de la comunidad conyugal y se pasa los bienes más valiosos a nombre del cónyuge que no se va a arriesgar en comercio y se queda entonces esa persona que va a ser comerciante, se queda libre para hacer transacción. Imagínense que la esposa tenga que estar firmando por cada vehículo o por cada cosa o por cada crédito que va a hacer para el giro de un negocio, ¿verdad? Entonces va a ser una locura. Entonces, por eso es que se suele hacer la disolución de la comunidad conyugal, pero ellos siguen casados, ¿eh? O sea, viven juntos
juntos, todo bien, ¿verdad? Pero siguen casados. Bueno, entonces la muerte, ya saben, ¿verdad? Evidentemente, cuando se muere tiene que darse el proceso de disolución. Después tenemos algunos artículos, ¿verdad? El artículo 163, el matrimonio válido celebrado en la República no se disuelve sino por muerte de uno de los cónyuges. El 208 del Código Civil, la comunidad conyugal se disuelve por muerte de uno de los cónyuges. La ley 1/92, el artículo 53, inciso 5, que la forma de disolución por muerte de uno de los cónyuges, ¿verdad? Después está la declaración, no es sino judicial, lo siento, de muerte, en donde el artículo 63 nos dice, ¿verdad?, que podrá declararse judicialmente la muerte de una persona desaparecida por terremoto, naufragio, accidente aéreo, terrestre, incendio, otra catástrofe, ¿verdad? Para entonces hacer la sucesión y posteriormente, pues entonces dividir todos los bienes, ¿verdad? Y poder pasar a sus herederos los intereses económicos que pueden tener. También en el caso de fallecimiento presunto, que es lo que vimos, ¿verdad? Que por ejemplo, esa persona desapareció y ya han pasado 4 años y la verdad es que no se sabe nada de esa persona. En el famoso caso de las personas desaparecidas, ¿verdad? Que no sabes ni dónde están y lo único que se puede presumir es la muerte. Les voy a contar un caso como para que eh, tengamos una referencia, ¿verdad? En el 2018 yo recibí una señora que tanto su hijo, que en aquel entonces tenía, o sea, bueno, en aquel entonces tenía que tener algo así como para el 2018 tenía que tener los 18 años, se había perdido cuando el chico tenía 10. Salió de la casa, nunca más volvió. Y, eh, Y casualmente, 20 años antes, su papá también se perdió de la misma forma, ¿verdad? Evidentemente su papá ya estaba un poco viejito, ¿verdad? De ese tiempo, ¿verdad? Ya estaba viejito y por lo visto se desatinó y salió de la casa y ya no supo volver, ¿verdad? Y después de 20 años le pasa al nieto la misma cosa. Lo que sí que ella se va junto a mí buscando apoyo institucional, ¿verdad? Buscando, ¿viste? Esas personas que nunca pierden la esperanza de buscar. Bueno, se fue, llevó todos los documentos, qué sé yo, verificamos que se había hecho todo, ¿verdad? Todo lo que se podía para buscarle al hijo y al padre, se había publicado en todos lados, qué sé yo, en la fiscalía, todo. Y después se va, hace cuestión de 4 meses atrás, más o menos, vuelve otra vez al centro a contarnos que le encontró a su hijo, que ya evidentemente ya tuvo un nombre, y le encontró en un hogar de monjas donde se les lleva a las personas que son encontradas que tienen problemas mentales, ¿verdad? Gracias a Dios, muy bien cuidado y demás, está feliz, ella vino a contar por suerte, ¿verdad? Pero sí, en el caso del papá era el tema. Y luego ella nos vino a contar, ¿verdad? Justamente ella se acercaba al centro además para decirnos, ¿verdad? De cómo ella estaba viviendo en la casa que sería el papá y ella es la única heredera y él no, estaba a nombre del papá en la casa, pues qué se iba a hacer. Entonces, en ese caso, teniendo en cuenta de que hace tanto tiempo que él desapareció, que ella hizo todo para buscarle, no le encontró y ya habían pasado en aquel entonces ya, híjole, creo que más de 25 años de que se había perdido. Entonces, que haga la declaración la declaración de muerte, porque no podría, si cuando eso luego tenía ya los 60 años, ¿verdad? Y ya han pasado 25, ¿verdad? Súmenle, muy probablemente ese señor ya está muerto a esta edad, ¿verdad? O sea, este año, ¿verdad? Entonces,
Es lo que nosotros le aconsejamos bueno, que pueda hacer y para entonces declarar judicialmente la muerte de su papá para hacer la sucesión y pasar la casa a nombre de ella, ¿verdad? Eh, bueno, eso sería el caso. Y el señor, evidentemente, el señor no estaba, era viudo ya, así que no había ninguna cuestión de otro esposa o algo con quien dividir tampoco la casa, ¿verdad? También nos habla de la casuística en la nulidad de matrimonio, ¿verdad? El artículo 208, inciso C, la nulidad de matrimonio se declara judicialmente, la comunidad conyugal se disuelve por nulidad de matrimonio, ¿verdad? Y el divorcio y la separación de cuerpos que está establecida en el artículo 53, inciso 1 de la ley 1/92, que señala como consecuencia del divorcio la separación judicial, personal o contenciosa, pues inicia el juicio de divorcio que implica la iniciación del juicio de disolución y liquidación de la comunidad de bienes de los esposos por cuerda separada y por procedimiento pertinente y será competente el mismo juez. Y después tenemos la disolución de la comunidad por mutuo consentimiento, que es el que yo, la casuística que yo ya les había hablado, en donde ambos acuerdan de que quieren cambiar de régimen de gananciales, cambiar a separación de bienes y sin problemas también se puede hacer. Espérenme que un ratito porque justo se me movió. Bueno, disolución por petición unilateral, conclusión a pedido de uno de los cónyuges, ¿verdad? También la comunidad de bienes puede concluir a pedido de uno de los cónyuges en los siguientes casos: cuando el cónyuge ha sido declarado interdicto, ausente o en quiebra o se hubiere solicitado concurso de acreedores. Evidentemente, aquel socio que, perdón, aquel esposo que se le declara en quiebra, evidentemente puede perjudicar al otro, al patrimonio que tenga la otra persona. ¿Por qué? Porque los deudores van, y si es que, por ejemplo, no hicieron la separación de bienes, los deudores se van a ir a por el todo. Entonces se van a ir incluso contra la casa de la familia y se va a ir hasta por los bienes de ella. Entonces, por eso es de que dice que se puede solicitar. También declarado interdicto es aquel el inhabilitado, o sea, la persona que ya no puede curar, ya no puede cuidarse a sí misma, que tiene ya un curador. Evidentemente también se puede, si vos estás casado con una persona que está teniendo, no sé, Alzheimer, o sea, no le vas a ir a llevarle a un enfermo de Alzheimer a firmar cada vez que querés quitar créditos, ¿verdad? Entonces, en ese caso también se puede. Cuando los actos de uno de ellos entrañan un peligro, dolo, fraude, detrimento de los derechos de otro, también se puede hacer. Por abandono voluntario que el otro hiciera el hogar por más de un año o si hubiera unión de hecho con tercera persona, también se puede hacer entonces la disolución de la comunidad conyugal. La liquidación es la etapa previa a la partición de bienes. Se realizan aquí todos los actos, operaciones y trámites tendientes a establecer los saldos líquidos de las masas matrimoniales. O sea, básicamente se ve el activo y el pasivo de todo del matrimonio, y entonces de acuerdo a eso se establece quién se queda con qué cosa y se liquida, o sea, se hace plata de lo que no se puede dividir o dejar para uno u otro, y entonces se divide la plata, ¿verdad? Se hace un pedido conforme al artículo 613, entonces cualquiera de los cónyuges o ambos pueden solicitar, incluso pueden hacer un acuerdo de cómo quieren hacer la disolución de la comunidad conyugal y ese acuerdo pedir que el juez les autorice a realizar. También se puede hacer eso, se llama homologación de acuerdo de partición. Entonces cualquiera, entonces, o ambos pueden solicitar sin expresar causa. O sea, no hace falta que digas, yo quiero tener mis bienes separados de los de él, porque
X, no hace falta expresar las causas. Sin embargo, sí es necesario expresar causas si te vas a divorciar, ¿eh? Para eso sí. La resolución, al pedido de disolución, el juez sin más trámite decretará la disolución de la comunidad conyugal. Dispondrá que se haga inventario y la tasación de los bienes de acuerdo, ¿verdad?, a lo dispuesto, como si fuera para una sucesión por causa de muerte. El inventario no se incluirá en el lecho, las ropas, así como lo dispuesto, ¿verdad?, para una sucesión. El inventario no se incluirá en el lecho, las ropas y el objeto personal de los cónyuges y de los hijos porque se considera que eso pertenece a cada uno. Y evidentemente no van a tener mi ropa interior y ese tipo de cosas no se van a contabilizar, sino las cosas más importantes, básicamente lo que se va a incluir en el inventario. Se ordena la publicación de los edictos, es decir, de que se va a hacer la disolución de la comunidad conyugal, se hace la publicación en los periódicos, ¿verdad?, en la parte judiciales, en donde ese es el llamado para que personas que pueden ser acreedores tanto del esposo como de la esposa se presenten a reclamar ahí su crédito, ¿verdad? Para que se presenten contra el matrimonio en el plazo de los 30 días para solicitar que se le pague las deudas que tiene a su favor, ¿verdad? Bajo apercibimiento, es decir, con la amenaza, por decirlo así, ¿verdad? De que si no hacen dentro de esos 30 días, van a tener que ir contra el propio deudor, o sea, van a tener que ir o directamente con la esposa o directamente con el esposo, y que puede ser que no se queden sin nada, ¿eh? Porque durante el procedimiento de disolución se puede incluso hacer el remate, vender la casa familiar y ahí ya no hay tu tía, va a tener que ya demandarle individualmente al esposo o a la esposa que sea su deudor. Evidentemente, la resolución que ordena todo lo anterior debe ser notificado, ¿verdad?, por cédula de notificación y evidentemente debe inscribirse esto en el registro de registros públicos, ¿verdad?, de que ese matrimonio ya no cuenta con la comunidad ganancial y que por lo tanto, ¿verdad?, ya no hay bienes comunes. ¿Se puede oponer alguno de los cónyuges? Sí, se puede oponer dentro de los 6 días de notificado de lo anterior, como ya les leí. El otro cónyuge puede presentarse y decir, no, señores, yo no quiero que se liquide, o incluso puede decir, ok, ya que quiere dividirse los bienes, vamos a dividirnos, pero yo estoy en contra que se incluya la casa de Samber, porque yo la casa de Samber me lo compré de soltera y acá están los documentos que lo prueban. Entonces, esa también puede ser una forma de oponerse a las pretensiones de la contraparte cuando, por ejemplo, se quiere pasar de listo y quiere incluir una cosa que era tuya de soltera, quiere incluir como de casados, ¿verdad? El juez podrá, en tal caso, postergar, estableciendo un plazo prudencial para la liquidación de todos o algunos de los bienes. La oposición se sustanciará por un trámite procesal de incidentes, que está todo en el Código Procesal, ya lo van a ver en el Código, en Derecho Procesal Civil en su momento, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso de que haya acreedores, de gente que quiera que se le pague su deuda del matrimonio? Entonces se pueden presentar, ¿verdad?, conforme al artículo 614 y evidentemente donde tienen que explicar, en este escrito tienen que explicar cuánto lo que se debe, de cómo era que se tenía que pagar la deuda, de cuándo lo que se tenía que pagar, cuánto lo que debe y el plazo en que tenía que pagarse, ¿verdad? Entonces, esto se le informa a las personas para empezar los trámites para el pago y el pago de esa deuda, ¿verdad? También se puede establecer medidas cautelares, que son medidas de protección. Ejemplo,
vos sabés de que tu marido está queriendo vender un terreno que juntos habían comprado y es porque y los quiere hacer en detrimento del patrimonio de ambos y quedarse él con la plata, ¿verdad? Entonces vos solicitas al momento de hacer la disolución de la comunidad conyugal que el juez le prohíba a esa persona vender cualquier tipo, el terreno o incluso construir o hacer algún tipo de obra nueva también. En la etapa de liquidación de la comunidad se procederá a pagar las cuentas, ¿verdad? Y se va a partir la torta básicamente, ¿verdad? Bueno, se cuantifica cuánto, o sea, bueno, se hace un estimativo del valor. Bueno, por 200 millones ahí viene, entonces 100 millones te corresponde a vos y 100 millones te corresponde a vos. O si no quieren hacer efectivo los bienes, entonces, bueno, la casa de Summer se queda para vos, el auto se queda para vos, la casa familiar se queda para vos y así sucesivamente se adjudica los bienes registrables. Aplicación en caso de unión de hecho, al concubinato se le aplica el mismo procedimiento también. Sí, en el caso de disolución de la comunidad conyugal, y tiene fuero de atracción, que quiere decir que todos los juicios que tienen relación con la disolución de la comunidad conyugal tienen que tratarse en el momento con el mismo juez que lleva adelante la disolución de la comunidad conyugal. O sea, todas las deudas que se puedan presentar se tienen que salvar en el procedimiento de disolución de comunidad conyugal. Por eso es que se hace la publicación del edicto y se emplaza que dentro de los 30 días los acreedores se presenten dentro del juicio a reclamar su parte. ¿Sí? O si no, después ya va a tener que ir a demandarle de forma particular al esposo o la esposa deudor. ¿Y quiénes pueden solicitar? Evidentemente pueden solicitar la disolución solamente los esposos. Eh, a ver un poco. El artículo 614, ese ya habíamos leído del procedimiento. Esto creo que se está repitiendo acá. Todo esto se repite. Fuera de atracción también. Efectos de la disolución. Acá en efectos, en la página 14 me tienen que seguir, chicos. ¿Cuál es el efecto de la disolución de la comunidad conyugal, verdad? Por un lado, la separación de los bienes, ¿verdad? Como ya les dije, ¿verdad? Bueno, el auto va para vos, la casa va para vos y así sucesivamente, ¿verdad? O se lleva a remate los bienes, se hacen plata y se divide la plata, ¿sí? Ninguno, a partir del momento de que se ejecutoria la sentencia, se llama que pasa el plazo suficiente para apelación y se ha adjudicado los bienes también, se decreta la declaración decretada la separación de bienes. Ninguno de los esposos tendrá desde entonces parte alguna en las gananciales que resulten de la administración del otro. O sea, nadie puede, o sea, después bueno, puedes ir a reclamar de que te debe tu esposo plata, ¿sí? O sea, cada uno produce lo de su cada cual y hasta ahí quedó, hasta ahí llegó lo común, ¿sí? Oponibilidad de terceros, que es justamente lo que yo ya les había hablado de los acreedores, por ejemplo, pueden presentarse dentro del juicio. La medida cautelar que dice prohibición de innovar bienes comunes es lo que yo les había dicho, ¿verdad? Por ejemplo, tu marido quiere vender ese terreno que vos sabés que lo está haciendo adrede, ¿verdad? Y quedarse con la plata, ¿verdad? O quiere construir algo en ese terreno para no tener que entregarte y decir que ese terreno se quede para él. Entonces, prohibición de innovar es la medida cautelar que se pide, es una medida de protección que puede solicitarse ante el juzgado civil que entiende el caso, entonces para que la persona deje de afectar los derechos que tienen, ¿verdad? Pago de deudas. Artículo 618 del Código Procesal Civil.
En la etapa de liquidación de la comunidad se procederá a abonar las deudas y la partición y adjudicación de los bienes a cada uno, ¿verdad? Igualito que en el trámite de juicio sucesorio. El artículo 214 del Código Civil dice: terminado el inventario y publicado los edictos, se pagarán los créditos reconocidos en juicio que hubieren en el fondo común. Se devolverá a cada cónyuge lo que introdujo en la comunidad, si es que queda remanente, evidentemente, ¿verdad? Si hubiere pérdida, el importe de esta se deducirá del haber de cada consorte en proporción a las utilidades que debía corresponderle, o sea que sí o sí se paga todas las deudas y evidentemente van a tener que pagar cada uno de lo que debía haber recibido, ¿verdad? El artículo 56 de la ley 1/92 dice: una vez abonados los créditos reconocidos contra la comunidad, las gananciales se dividirán entre los cónyuges por partes iguales si es que sobra dinero. Las pérdidas que deriven las obligaciones comunes se compartirán en la misma proporción. O sea, cada uno va a tener, si falta 50.000, 25, 25 y ahí ya se cierra entonces el pago, pero se tienen que pagar las deudas comunes. Y la partición es básicamente el establecimiento de quién se queda con qué cosa en el caso de ser activo, ¿verdad? Tiene tres formas de hacerse. Puede ser privada, es decir, extrajudicial, o sea, ambos acuerdan, bueno, yo me quedo con la casa, vos te quedas con el auto y fin, colorín colorado, ¿verdad? Otra cosa es de que ustedes llegan a un acuerdo sobre una parte, pero queremos que sobre el campo sea una adjudicación, una partición judicial. Esa es la mixta. O sea, una parte ustedes ya acordaron cómo van a resolver, pero la otra falta por decidirse, entonces el juez resuelve esa parte, que es la misma que la judicial, ¿verdad? Que es cuando el juez resuelve con qué se queda cada quien. El artículo 700 dice que las particiones extrajudiciales deben hacerse ¿en qué documento? En escritura pública, ¿sí? Debe hacerse. La partición judicial, como ya les dije, ¿verdad? Debe hacerse en casos, ¿verdad? En el cual no hay acuerdo, evidentemente. Entonces ahí es donde el juez establece quién se va a quedar con qué cosa. También será judicial cuando, en ciertas circunstancias, por ejemplo, tienen hijos que son incapaces o menores que son emancipados, un matrimonio que se está divorciando porque son de menores emancipados también. Si el causante fuera un presunto fallecido, también se hace ahí la partición, y sus herederos tuvieran la posesión definitiva de los bienes, también ahí se hace la partición judicial, porque fijas se van a oponer. Después, partición de, perdón, se me vio mi cursor. Espérenme que... Ya, página 17. Si hubiere herederos o legatarios ausentes, también se va a hacer partición judicial. Se consideran herederos o legatarios que se encontraren en el extranjero si su existencia fuere dudosa. En este caso se nombrará un curador de bienes. Y siempre que terceros fundados en derecho ilegítimo se opusieran a la partición privada, también, ¿verdad? Se puede hacer la partición judicial. Es decir, que el juez establezca con qué se queda cada quien. Bueno, después está la partición mixta, que es efectuada por las partes en un instrumento privado y luego se somete a la consideración del juez para su homologación, ¿sí? Oposición de los acreedores a la partición, dice: los acreedores pueden oponerse a la partición privada. Por ejemplo, vos tenés
O sea, vos sabés de que el esposo es el que te está debiendo dinero y vos sabés de que él va a renunciar a sus derechos con tal de no tener que pagarte a vos la deuda. Entonces, en ese caso, vos, acreedor, te podés oponer en el juicio de disolución de que no se haga, que no se homologue, es decir, que el juez no acepte la partición que ellos hicieron. Renuncias a la partición, también esta parte se puede, es la casuística que le estuve diciendo, ¿verdad? Más o menos. Dice, si bien durante la comunidad no pueden renunciarse a las gananciales por implicar ello una donación entre cónyuges, después de disuelta que ellas sostienen la doctrina que puede renunciarse a los mismos por, por no ser la división por mitad de las gananciales una disposición de orden público. Entonces, de hecho que esto se hace, yo conozco un caso de un señor que se divorció, no peleó, le dejó todito a ella y él comenzó de cero. Y hoy tiene mucho más de lo que incluso le dejó a su anterior ex esposa, ¿verdad? Y me alegro mucho porque era una muy buena persona y el divorcio se dio por una infidelidad de ella. Siempre se recupera de alguna forma. Plazo para la entrega de los bienes, dice. Artículo 58 de la Ley 1/92 dice que en cualquier caso las entregas de dinero efectivo y de bienes muebles e inmuebles se efectuarán a favor de cada uno dentro de los 90 días como máximo. O sea que no te va a tener 2 años para entregarte la casa que te adjudicaron. A lo sumo 90 días tiene para entregarte, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Acá hablamos del régimen de separación de bienes, ¿verdad? Cuando lo que hay es régimen de separación de bienes y el artículo 70 nos habla de eso. Existirá entre los cónyuges régimen de separación de bienes cuando así lo hubieran convenido en el acto de casarse, cuando en las capitulaciones matrimoniales que se recuerdan que es el documento por el cual se expresaren que no se regirá entre ellos la comunidad de gananciales sin expresar el régimen adoptado, o cuando exista divorcio o separación de cuerpos por vía judicial, sea voluntario o contenciosa, ¿verdad? A partir de ese momento entonces rigen la separación de bienes o en el caso del matrimonio de menores también se rige por el régimen de separación de bienes. En este régimen, así como dice el artículo 71, desde su momento de su constitución le corresponde a cada cónyuge el uso, la administración y la disposición de los bienes. En todos los casos de separación de bienes, para que surta efecto contra terceros, debe ser inscrita en los registros públicos. Las obligaciones contraídas por uno o varios cónyuges para satisfacer necesidades corrientes del hogar obliga a ambos en proporción a sus ingresos. Cuando no sea posible probar cuál de los cónyuges pertenece a algún bien o derecho, corresponderá a ambos por la mitad, es decir, se tiene que hacer la partición en 50 y 50, ¿verdad? Entonces, esa sería, en caso de duda, se considera común. Esa es la regla que se aplica en el caso de establecerse un régimen de separación de bienes. Bueno, chicos, llegamos al final de lo que sería nuestra lección 3. Irma ya se desconectó. Entonces, bueno, creo que tuvimos una clase bastante productiva. Espero que descansen en este feriado y pasen muy bien las que son mamás también. Y bueno, estamos entonces poniendo en contacto la próxima semana para desarrollar los otros ítems de nuestro contenido. ¿Está bien? Esta grabación va a estar disponible en plataforma y también les voy a subir siempre al canal de YouTube. Y feliz día para todas las mamás y muchas gracias por una clase tan amena, ¿sí? Saludos.